Vamos a empezar con la congruencia de triángulos rectángulos también. Ustedes saben que para que sea congruente un triángulo rectángulo tiene que ser iguales sus ángulos, iguales sus lados. Entonces ahí estamos hablando de una congruencia de ángulos, ¿sí? Anteriormente nosotros ya hicimos ejercicios para encontrar también el valor de X y el valor de Y. Ahora nosotros vamos a demostrar, por ejemplo, aquí tenemos, dice, un triángulo equilátero. ¿Qué significa un triángulo equilátero? Que sus partes sean iguales. Pero aquí nos demuestra que tenemos puntos medios. Y en los puntos medios observan ustedes que también tengo ¿qué? Otro triángulo rectángulo. Sí. Entonces, donde que nos dice que demostremos que el triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3 son congruentes por sus lados y por sus ángulos. Entonces, voy a demostrar mediante las reglas cuando son congruentes. Primeramente cogería el triángulo ABC. El triángulo ABC A, B y C, y cogería el otro triángulo, que en este caso este que está de esta forma, ¿sí? Que vendría a ser D, E y F, ¿sí? Pero si nosotros a este triángulo rectángulo le damos la vuelta, nos quedaría de la misma manera que este. Que vendría a ser E, que vendría a ser F y que vendría a ser E. ¿Sí? B y E. ¿Sí? Entonces, una vez que ya nosotros hemos demostrado ya la figura que esté en media exacta, ¿sí? Ahora sí vamos nosotros a poner nuestra congruencia de ángulos. Sería que este ángulo es congruente con este ángulo, ¿verdad? Entonces sería el ángulo B es igual o congruente con el ángulo E. Sí, el ángulo A, también diríamos que el ángulo A es igual o congruente al ángulo B. Al ángulo de, ya, entonces este ángulo, ya, DB. Y el ángulo C vendría a ser igual a congruente al ángulo F. ¿Sí? Entonces nosotros estamos hablando aquí, señores estudiantes, de una congruencia del triángulo ABC es igual o congruente con el triángulo DEF, ¿sí? Pero por sus ángulos, ¿verdad? Por sus ángulos. Entonces hemos demostrado lo que es por sus ángulos. Ahora, como estamos hablando de un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué hago yo aquí? Trazo, verá, una perpendicular desde el vértice hacia abajo. Y observamos que nos da un punto O punto P. Pongámosle O, pongámosle O. Entonces, hemos demostrado que este triángulo, en este caso, este triángulo A, cogemos el triángulo A, B, O, y el otro triángulo cogeríamos que vendría a ser este B, el punto O y el punto E, ¿sí? Entonces observan que aquí también que hay una congruencia de un triángulo rectángulo, porque sus ángulos
son iguales. Y el ángulo recto también es igual. Entonces, ¿qué podría yo decir? Que es el ángulo A mide 45 grados, ¿sí? Es congruente al ángulo B, que también mide, ¿qué? 45 grados. Porque cuando no nos dan ángulos, entonces simplemente ya la suma de los tres tiene que darnos 180 grados. Entonces diría que B también tendría 45 grados. El ángulo B es igual o congruente al ángulo E, que también tiene 45 grados. Y el ángulo es igual o congruente al ángulo que mide 90 grados, es igual a 90 grados. ¿Sí? Y observamos que el ángulo A es igual o congruente al ángulo Por favor, apágueme ese micrófono. Al ángulo o al triángulo B, E, O. Entonces, este mediría 180 grados. La suma de los tres ángulos igual a 180 grados. ¿Sí? Solamente hemos demostrado este grande y este pequeño. Y si yo cojo también a este, vean, le vamos dividiendo. ¿Sí? Y le voy dividiendo. Observamos que tenemos cuántos triángulos rectángulos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Entonces, ¿alguna pregunta? Ahí no, profe. Por favor, apaguen esos micrófonos, que se les escucha todita la música acá. Ya, copien, por favor. Active el micrófono, profe. Bueno, ayer les envié yo unas hojitas con el compañero Jin para que les pase a ustedes. Yo he resuelto el ejercicio número 11, literal A. Ahora ustedes hagan el literal B, ¿sí? El literal B, y ahí tenemos los datos, verán. Sí, tienen 5 minutos para hacer, por favor. Y me van enseñando por la pantalla uno por uno. ¿Estamos? ¿Ya listo? ¿A trabajar? Bueno, voy a desarrollar este ejercicio, verán, para que vean las congruencias que nomás está pidiendo en esta clase de ejercicios. Tenemos tres triángulos, ¿sí? Tres triángulos, verán. No puedo hablar que son triángulos rectángulos, porque para que sean triángulos rectángulos tienen que tener los ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces saco el primer triángulo, verán. Está de esa forma. ¿Sí? Entonces, para ver si es un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué hago aquí? Verán, trazo una paralela. Y observamos, señores estudiantes, que aquí recién me da un ángulo de 90 grados, verán. Y aquí que tengo un triángulo isósceles, vean. Para que sea congruente, tengo que trazarle también. Y aquí haya formado, vean, ángulos rectos. Entonces, en el primer triángulo, rectángulo, que vendría a ser A, C, F, voy a poner un punto P y un punto O.
en donde que me ha dado 3 triángulos rectángulos, verán. Aquí sí estoy hablando de triángulos rectángulos porque tengo ya ángulos de 90 grados. Entonces diría yo que el triángulo ACO, que vendría a ser este, y el triángulo OCP, que aquí también tenemos un ángulo recto, verán. Ahí sí puedo estar hablando que son, ¿qué? Iguales o congruentes, verán. Entonces, ¿qué diría yo? Que el triángulo o su ángulo C es igual o congruente al ángulo C. También puedo decir que el ángulo A es igual o congruente al ángulo O. El ángulo O y el ángulo P es congruente al ángulo O. Entonces, ahí estamos hablando solamente de este triángulo, verán. Ahora sí, observo el triángulo 2. El 3 pongamos. Observo el triángulo 3. El triángulo 3 sí tiene la misma figura, vean. ¿Sí? Que el triángulo 2. Porque si yo le pongo aquí el ángulo recto, aquí también le podría poner el ángulo recto, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces estamos hablando de una equivalencia entre el triángulo ADC igual o equivalente al triángulo A, triángulo B y E. ¿Sí? Entonces hemos cogido esos puntos, verán. Entonces ya estamos hablando que hay congruencia en esos dos triángulos. Ahora, cojo solamente esta parte, verán, esa parte interna. La parte interna, ¿sí? Y tendría A, B, C, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un triángulo equilátero prácticamente porque no están sus lados iguales, ¿sí? O un triángulo isósceles también que están, no sabemos las medidas exactas, sino simplemente en la figura nos damos cuenta. Entonces, para que sean triángulos rectángulos, ¿qué tengo que hacer? Trazar una perpendicular y me daría el punto P. Entonces, diría que el triángulo ABP es igual o congruente al triángulo PBC, ¿sí? Y aquí hablaríamos que los triángulos son congruentes por sus ángulos, verán, por sus ángulos, ¿sí? Entonces sería A, B, P es congruente con el ángulo P, B, C, ¿sí? Y ahí está demostrado
si son o no son congruentes los triángulos de esa figura. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Ya, ¿alguna pregunta? Señorita Isis. Señorita Andrade. Active el micrófono. Ah, ya. No, profe, dice, pero ¿qué no entiende? Dígame. Señor Jiménez, ¿alguna pregunta? Señor Jiménez. Coma. Bueno, copio. Bueno, ¿ya terminaron de copiar? Señor Jiménez. Ya. Verá, una vez que ya hemos terminado de dar clases, hemos terminado ya de enseñarles esta parte, vamos a resolver, verán, vamos a resolver el literal 6. No, a ver, vamos a resolver el ejercicio 6. 6, el ejercicio 7 y el ejercicio 9. ¿Sí? Como trabajo en clases. ¿Sí? Ejercicio 6, todos los literales. Ejercicio 8, todos los literales. Y ejercicio 9, todos los literales. ¿Sí? Tienen hasta las 9:30 para subir a Classroom. Por favor, 9:30 es el tope para subir a Classroom. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me van nomás realizando en qué ejercicio no puedan resolver. ¿Está entendido? Señorita Montes de Oca. Profe, una pregunta, ¿puede subir esas hojitas? Pero yo le di al señor Jiménez, pídale a él que le envíe, por favor. ¿Sí? Ayer mismo les pasé. Wendy, por si las necesitas. Ya. Entonces, verán, tienen tiempo hasta las 9:30. A las 9:30 cierro Classroom, entonces, y eso será una actividad en clase que todas están calificadas. ¿Alguna pregunta me van realizando? Ya. El ejercicio 6, todos los literales. El ejercicio 8, todos los literales. Y el ejercicio 9, todos los literales. ¿Sí? Me hacen bien bonito, me toman una foto y me suben a Classroom. Coge los triángulos rectángulos que está ahí y va viendo la congruencia por sus lados y por sus ángulos. Así como le demostré aquí, mija, nada más. Solamente eso tenemos que ir haciendo, verán. Entonces usted va, por ejemplo, aquí, vea, saco un triángulo rectángulo, lo saqué y voy aplicando las reglas de las congruencias, nada más. ¿Alguna pregunta más? Entonces sigan trabajando, por favor. Bueno, señores estudiantes, se les terminó el tiempo, verán. Son las 9:31. Traten de subir, tomen foto y traten de subir a Classroom, que ya está creado la tarea. ¿Alguna pregunta, señor Sánchez? No, profe. ¿No? ¿Ya terminó? No, ya le subo. Ya entonces suban enseguida porque ya está creada la tarea, por favor. Falta poco.
Bueno, señores estudiantes, ha sido un placer y un gusto haber compartido estas horas con ustedes. Ustedes saben que no les doy recreo como está estipulado en el horario, por eso siempre les estoy mandando a las 9:30. Espero, señores estudiantes, que este fin de semana se dediquen a estudiar, que el día lunes tenemos la prueba de matemáticas. Y en la prueba de matemáticas ya envié los temas que tienen que repasar para la prueba. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme, señores estudiantes? Señor Cárdenas. No, licenciado, sí entendí la clase. Ya, ¿alguna pregunta, digo, sobre para el día? Profe, yo sí, digamos, ¿se puede entregar solo hasta ahorita, hasta esta hora? Sí, mija, sí, porque no se puede hacer porque estamos trabajando en actividad en clases. No se les puede mandar deberes a ustedes, por eso estoy trabajando 45 minutos hoy y el resto de ustedes de tiempo. O sea, tiene que le digo que sí se le puede entregar más tardecito. Pero ya tendría un poquito de menos de calificación. Claro que sí puede entregar, pero Sí, licenciado, porque los ejercicios algunos están medios complejos. yo siempre les digo a ustedes qué ejercicio quieren que resuelva. Ya ven, ustedes siempre, cuando ya les pongo los deberes, ustedes me dicen que ya no pueden. Está fácil, profe. Está sencillo, no está difícil. Ya, entonces, señores estudiantes, por favor, a dedicarse a estudiar este fin de semana para que salgan bien en las pruebas. Cualquier pregunta que tengan que hacerme, háganme nomás con confianza de matemáticas. Ya envié todo lo que tienen que estudiar, por favor, dedíquense a estudiar. Algún tema que no hayan entendido, pues me llaman y yo les digo con un ejercicio o les explico para el día lunes que tenemos la prueba. Bueno, sin más que decirles, pues deseándoles un fin de semana exitoso en unión de su familia. Pasen bien, estudien. Chao, muchachos, nos vemos. Chao, Licen, cuídese. Gracias.